Entonces, para los que son nuevos, estamos estudiando en este trimestre una clase dominical que hemos titulado El Dios que confesamos. Es decir, lo que estamos haciendo es estudiar el capítulo 2 de nuestra confesión de fe, que se llama de Dios y la Santa Trinidad. Entonces, lo que estamos estudiando es la teología o el estudio de Dios, teología propia se llama, o el estudio de Dios. Y lo que nosotros debemos recordar es lo que hemos estudiado hasta ahora, es la importancia de conocer a Dios. En ese conocimiento está la vida eterna. El que no conoce a Dios no tendrá vida eterna, entonces es importantísimo conocer a Dios. Segundo, la única manera por la que nosotros, pecadores, podemos ahora en pecado, caídos, conocer a Dios es por medio de la Escritura. No hay otra manera, porque la Escritura es la única revelación infalible y segura de Dios mismo. Nosotros, por causa de nuestro pecado, no podemos interpretar bien la creación, porque Dios en la creación nos reveló quién es Él. Él es Dios, el Todopoderoso, dice Romanos 1. Pero por nuestro pecado no podemos interpretar bien la creación. Entonces, ¿qué hacemos? Adoramos al sol, adoramos a los animales, adoramos a nosotros mismos. Para eso Dios nos dejó su revelación especial, para mostrarnos quién es Dios. Él es Dios. Él es el único Dios. Él es al que nosotros debemos conocer, al que nosotros debemos adorar. Nosotros fuimos creados para Él, para su gloria. Entonces, Dios nos dio la Escritura para revelarnos y darse a conocer a nosotros, sus criaturas, sus hombres, la humanidad. Y ese principio es básico y nosotros debemos entender por qué la confesión de fe nuestra está escrita o está dispuesta, organizada de esa manera. ¿Por qué primero habla de las Escrituras y después de Dios? Bueno, porque para conocer a Dios debemos entender primero qué son las Escrituras, que son la palabra de Dios, la manera en la que Dios se dio a conocer a nosotros. Por medio de las Escrituras, entonces nosotros podemos pasar a conocer a Dios mismo. Es lo que durante la Edad Media y la Reforma se le llamó a la Escritura el principium cognoscendi, o el principio del conocimiento. Ahí está en la Escritura. Para conocer algo necesitamos la Escritura. Dios es el principium essendi, o el fundamento de la teología. De esos dos principios depende toda nuestra confesión. Del primero y el segundo capítulo depende toda nuestra confesión. Eso es lo que decía el año pasado. Estuve en una clase en Estados Unidos donde estudiamos toda la confesión con quizás el hombre que más conoce acerca de nuestra confesión, el Dr. James Reinhard. Y eso es lo que él decía. Esos dos primeros capítulos depende toda nuestra confesión. Y por eso es tan importante enfatizar estos dos capítulos. Nosotros ya habíamos estudiado bibliología, lo que confesamos de la Escritura hace unos años. Hoy estamos estudiando el Dios que confesamos, el segundo capítulo, porque es sumamente importante. Ahora, lo que hemos estado viendo desde la semana pasada es la naturaleza de Dios. Y la primera pregunta que contestamos fue esa: ¿quién es Dios? Y la respuesta que encontramos en las Escrituras que nos sustenta la confesión es que en las Escrituras Dios se define a sí mismo. Él se identifica a sí mismo en las Escrituras. Él dice: yo soy el que soy. Él dice que Él es Elohim. Él dice que Él es el Elión, el Shaddai, el Rofe, Jehová Nisi, Jehová Mekadesh, Jehová. Todos esos nombres nos dan a revelar algo acerca de Dios. Por medio de esos nombres Dios se identifica a sí mismo, a nosotros, su pueblo. Y la semana pasada, con respecto a la naturaleza de Dios, estamos contestando la pregunta de la confesión esta: ¿qué es Dios? Ya vimos quién es Dios en sus nombres, cómo se identifica a Él. Pero ahora estamos estudiando esa pregunta: ¿qué es Dios? Y que tiene que ver con la naturaleza de Dios y con sus atributos, o como le llamaban los reformadores, sus perfecciones. Y lo que vimos la semana pasada es que nuestra confesión afirma
que nuestro Dios existe como uno, como un solo Dios. Él es un Dios, solamente hay uno, es único. Y que ese Dios es vivo y verdadero. El día de hoy vamos a terminar con el estudio de la naturaleza de Dios y vamos a empezar con los atributos de Dios que tenemos o que nosotros confesamos. Pero entonces, nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Ahora, volvamos a leer lo que dice nuestra confesión, empezando el párrafo 1. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y escuchen esto: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Entonces, no solo nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios personal, es un Dios único, no solo es un Dios vivo y verdadero, sino que también solamente Él sabe lo que es ser Dios. Solo Dios sabe lo que significa ser Dios. Eso es lo que nuestra confesión dice. Cuando dice esas palabras, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, lo que nuestra confesión está diciendo es que solamente Dios es Dios y que solamente Dios sabe lo que es ser Dios. Esas palabras las añade nuestra confesión a las palabras de la Confesión de Fe de Westminster, tomadas de la primera confesión bautista de Londres de 1644. Y con esa frase nuestros antepasados bautistas quisieron hacer énfasis en la distinción creador-criatura. Hay una gran distinción entre el creador y la criatura. Solo Dios tiene subsistencia en Él mismo y es de Él mismo, nada más. Y ahorita vamos a ver qué significa eso con mayor amplitud. Es decir, lo que la confesión declara es la autoexistencia y el autoconocimiento de Dios mismo. Dios es un ser autoexistente y solamente Él se puede conocer a sí mismo. Para nosotros Dios es incomprensible. Eso es lo que también se le conoce en teología como la doctrina de la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. Lo que se enfatiza en esa frase es la esencia de Dios. Eso es Dios. La esencia divina, que es autoexistente y que solo Dios conoce lo que significa ser Dios. Un teólogo, Richard Mueller, tiene un libro muy bueno en donde él es un diccionario de términos teológicos desde escolásticos, desde la Edad Media hasta la Reforma, en donde él va y ve cómo era que definían todos esos teólogos de la Edad Media y de la Reforma todos los términos teológicos. Él tiene un diccionario muy bueno. Y él dice que la esencia de Dios, o esencia es esto: es lo que es un ser, aquello que hace al ser precisamente lo que es. La esencia de Pedro, Pablo y Juan es su humanidad. La esencia de Dios es deidad o divinidad. Eso es lo que nuestra frase está enfatizando: que Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios conoce lo que es ser Dios. ¿Por qué? Porque su esencia es divina. Nuestra esencia no es divina. Solo Dios puede autoexistir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esa es su esencia. Solo Dios puede conocer lo que es ser Dios, porque solamente Él es Dios, porque esa es su esencia. Nosotros somos seres humanos, esa es nuestra esencia. No somos Dios. No somos autoexistentes. Dependemos de Dios más bien, como vamos a ver, porque somos criaturas. Él es el creador. Entonces, la distinción creador-criatura es lo que los bautistas quisieron enfatizar. William Ames es un teólogo puritano.
Quizás el doctor Renihan piensa que uno de los libros que tenían en sus escritorios los que redactaron la primera confesión de fe fue el libro, La médula de la teología de William Ames. Y ya vamos a ver por qué. Vean lo que William Ames escribe en el siglo XVI. Con respecto a la esencia, aquello que le hace a él primero, y es declarada en el nombre Jehová. Es decir, el nombre yo soy el que soy nos declara la esencia de Dios. Él es Dios y no hay otro Dios, solo Él es Dios. Él existe de siempre, es autoexistente, no tiene fin, principio ni fin, ¿verdad? Por lo tanto, dijo Ames, debido a que la esencia de Dios es tal, sigue que Dios es, escuchen esto, de sí mismo, es decir, que no viene de otro, ni es de otro, ni por otro, ni para otro. Es de sí mismo. Esas son las mismas palabras de nuestra confesión, probablemente tomadas de la médula de la teología de William Ames. Todo esto va a ir de más difícil a más fácil. Okay, todas estas definiciones de la esencia divina. Francis Cheney, el otro puritano del siglo XVII, en una obra suya acerca de la Trinidad, no está publicada, solo la pueden encontrar en un sitio que se llama Ivo, en internet. Él dice esto: Dios es principium totius, es decir, la fuente de todo ser, autoexistente. Él existe en sí mismo y el único autoexistente. Dios es el primero, eterno, independiente, y por lo tanto no puede tener una causa de su ser sin Él mismo o sobre Él mismo, porque Él era antes y está sobre todos. Dios, por lo tanto, declara la incomprensible pureza de su infinito y único ser en aquel increíble y edificante texto: yo soy el que soy. Como si Él hubiera dicho: no hay nada en tu Dios que no sea Dios. Mis atributos no difieren de mi ser es absolutamente necesario, todo perfecto, todo puro, único e infinito. Debemos concluir que este primero e independiente ser no puede ser medido en sí mismo porque es infinito, ni tampoco tiene causa, sino que proviene de sí mismo, es de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Eso era lo que los reformadores creían acerca de Dios. Él es de sí mismo, lo mismo que dice nuestra confesión, por sí mismo y para sí mismo. Él no tiene causa alguna porque Él es Dios. Él es la causa de todo, pero Él no tiene causa porque Él es Dios. Eso es su esencia. Alexander Hodge, la semana pasada leímos su comentario el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Él dice esto: Dios, con respecto a la esencia divina, Dios es autoexistente y absolutamente independiente, el único apoyo, propietario y dispensador soberano de sus criaturas. Eso es lo que significa eso que acabamos de leer en la confesión. Ya que Dios es eterno y el creador de todas las cosas, de la nada, que existe aparte de sí mismo, sigue que su propio ser debe tener su causa de su existencia en sí mismo. O sea, Dios existe de sí mismo. Él no depende de otras cosas para su existencia, no es de sí mismo que Él existe. Nosotros existimos, como vamos a ver en Hechos 17, ¿por qué? Por causa de Dios. Pero Dios existe por causa de sí mismo. Él no depende de otras cosas para existir. Esto es, que Él es autoexistente, que es absolutamente independiente en su ser, propósitos y acciones de todos los otros seres, y que todos los otros seres le pertenecen a Él y de hecho son absolutamente dependientes de Él en su ser y sujetas a Él en sus acciones y destinos. Entonces, la distinción creador-criatura. Él sostiene todo, Él no depende de nada, sus criaturas dependen de Él para todo, hasta de sus acciones y destinos. A.W. Pink, un teólogo bautista, define la esencia de Dios así: Él está solitario en su majestad, único en su excelencia, no tiene igual en sus perfecciones. Él sostiene todo,
pero es Él mismo independiente de todo. Él le da a todos, pero no es enriquecido por nadie. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Eso es lo que significa ser Dios. Y eso es lo que nuestra confesión añade. Ahora, leamos el capítulo 2 de nuestra confesión, que amplía mucho más este aspecto de la aceidad, de la independencia de Dios. Escuchen lo que dice el capítulo 2 de nuestra confesión. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda la adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador. Distinción Creador-criatura. Y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Es decir, lo que la confesión afirma es que solo Dios es Dios. Solo Él sabe lo que es ser Dios y Él existe en sí mismo. Él no depende de nada, es totalmente independiente de todo lo demás. La confesión también afirma que nosotros no somos Dios. Si solo Dios es Dios, nosotros entonces no somos Dios. Y por lo tanto somos sus criaturas. Y por lo tanto, como dice el capítulo 2, el párrafo 2 del capítulo 2, le debemos a Él toda adoración y obediencia. Y como sus criaturas, más bien, dependemos de Él. Él es independiente, pero nosotros como criaturas dependemos totalmente de Él. Ese es Dios. Ahora, nuestra confesión afirma todo esto por lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en la Escritura. O sea, esta confesión no surgió de la mente de hombres en el siglo XVII. No, ellos fueron a la Biblia a ver qué era lo que Dios decía acerca de sí mismo y entonces transmitieron esas verdades y la confesaron públicamente, de manera escrita. Y por eso dijeron eso acerca de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, vayamos a Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué quiere decir que Dios sea el primero? Que no hay nada antes que Él. Es decir, que nada lo pudo haber creado a Dios. Si hubiera algo antes que Dios, quiere decir que eso es primero que Dios, y que por lo tanto eso creó a Dios. Pero si Dios es el primero, quiere decir que Él existe desde siempre. Él es autoexistente, que Él es yo soy el que soy, que Él es la causa de todo más bien. Eso es lo que dice, eso es lo que significa eso. En varias ocasiones también se afirma esto en la Escritura.
por medio del apóstol Juan en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Ahora, este es el Señor Jesucristo hablando. Y tengan eso en cuenta porque para lo que voy a decir ahora más adelante. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? Bueno, es el abecedario griego. La primera letra en el abecedario griego es la alfa. Y la última es la omega. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el primero y el último. El principio y el fin. Lo mismo que dijo Jehová en el Antiguo Testamento, lo está diciendo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Autoexistente. Solo Él conoce lo que es ser Dios. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, en su sermón en la ciudad de Atenas, le dice esto a los filósofos, en Hechos 17, 25. Y vayamos a Hechos 17, 25. Empezando el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todo fue creado por Dios. Él es la causa. Siendo Señor del cielo y de la tierra, si Él lo creó, ¿qué pasa? ¿Qué implica? Que Él es el dueño de todo. Él es el amo, el Señor. No habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que pensaban los filósofos. O los paganos. Ellos hacían una escultura, este es nuestro Dios, lo metían en un templo y ahí está nuestro Dios. Pero el Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él es independiente. Él no necesita nada de nadie. Dios no nos necesita, ¿sabían eso ustedes? Dios no nos necesita para nada. Él está completo en su ser. Él es Dios. Pues Él no necesita nada de nosotros. ¿Por qué? Vean lo que dice. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Él quien nos da a nosotros. Nosotros no le damos nada a Dios. Él no necesita nada. Es Él más bien quien nos da. Porque Dios es Dios. Y es interesante que los puritanos y los bautistas particulares usaron esa doctrina de la seidad para defenderse contra herejías de esos días. El arrianismo, el socinianismo, el triteísmo, esos que creían que eran tres dioses, lo que la Biblia afirma. Inclusive contra algunas de las más torcidas formas de teología arminiana. Y lo usaron esa doctrina de la aseidad de Dios para defender la deidad del Señor Jesucristo. Yo soy el primero y el último, dijo en Apocalipsis 1:8. Ahora eso vamos a hablar un poco cuando veamos el párrafo 3 de nuestra confesión, pero el otro año lo vamos a tocar más profundamente cuando veamos el capítulo sobre Cristo, el mediador. Pero esa doctrina fue útil para nuestros antepasados, para luchar contra aquellos que negaban la deidad del Señor Jesucristo. Para los reformadores es claro que prefirieron el término independencia antes que aseidad. Porque independencia es un término mucho más fuerte.
Bavinck dice que independencia le da un sentido más amplio a la doctrina de Dios e implica que Dios es independiente en todo, en su existencia, en sus perfecciones, en sus decretos y en sus obras. Y dice Bavinck, es lo que marca la inmesurable diferencia entre el Creador y la criatura. La independencia de Dios, su aceidad, es lo que marca la inmesurable diferencia entre el Creador y la criatura. Él no depende de nada, nosotros dependemos de Él en todo. La gran diferencia. Él es Dios, esa es su esencia. Entonces, ¿cómo es que Dios existe? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, Dios existe como un ser personal, único, vivo, verdadero, y como un ser totalmente independiente, autoexistente, y cuyo conocimiento está solamente en sí mismo. Y fuera de Él, cualquier cosa fuera de Él que se diga ser Dios es falso, porque solo hay un Dios. Ahora veamos los atributos de Dios. Ese teólogo puritano, William Ames, argumentaba que debido a que esa es la esencia divina, y por lo cual no podía ser entonces conocida o comprendida por nosotros los hombres en nuestra condición caída, esa esencia divina nos es explicada a nosotros, decía Ames, como si fuera múltiple, es decir, por medio de muchos atributos. Como nosotros no podemos comprender la esencia divina, entonces Dios nos la explica poquito a poco por medio de múltiples atributos, para que podamos comprender algo acerca de esa esencia divina. Y los reformadores no solo usaron ese término atributos, sino que prefirieron en muchos casos el término perfecciones. Las perfecciones de Dios. Y lo utilizaron para referirse a las características de Dios que lo distinguen a Él como Dios. Los atributos o las perfecciones divinas son las características que describen a Dios como Dios, que lo distinguen a Él como Dios. Robert Raymond decía, es precisamente en la suma del total de sus atributos que su esencia como Dios encuentra su expresión. En la suma de todos estos atributos que vamos a estudiar es que su esencia o la esencia de Dios encuentra su expresión, para que nosotros la podamos comprender. Desde la Edad Media, diferentes teólogos han tratado de no solo de hacer un listado de los atributos de Dios en la Biblia, pero también han tratado de clasificarlos. Juan de Damasco Buenaventura, que en el siglo VIII, años 600, finales de años 675, 700, listó aproximadamente 18 atributos divinos. Y en su exposición de la fe ortodoxa, él los clasifica dependiendo si esos atributos se referían, por ejemplo, al tiempo, o al espacio, o a la materia, o a su calidad. Y él los agrupa, esos 18 atributos de Dios, en esos 4 cajones, por así decirlo. Otros han clasificado los atributos de Dios en morales y naturales, en absolutos o relativos, originales o derivados, activos o inactivos, transitivos o intransitivos, pero más comúnmente se han clasificado como atributos comunicables o incomunicables. Esa es la que yo creo es más sencilla de usar, más sencilla de comprender. Los atributos incomunicables son aquellos atributos de Dios que Él no le comunica a sus criaturas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno.
Los atributos comunicables son aquellos atributos que Dios sí le comunica a sus criaturas. Incomunicables, Dios no le comunica de esos atributos suyos a las criaturas. Comunicables, Dios le comunica esos atributos a sus criaturas. Volvamos a nuestra confesión. Vamos a tratar de seguir el orden de atributos que nuestra confesión nos provee. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser. Infinito en su ser. Herman Bavinck, un teólogo holandés, afirma que cuando ese atributo se le atribuye al tiempo, lo que se está hablando de la infinidad de Dios se le llama su eternidad. Cuando se está hablando del tiempo, entonces estamos hablando de la eternidad de Dios. Pero cuando ese atributo de la infinidad se le atribuye al espacio, a la infinidad de Dios se le llama omnipresencia. Dios es infinito. Pero dice Bavinck, pero lo que ese atributo quiere dar a entender es que Dios es infinito en su esencia, absolutamente perfecto e infinito en un sentido intensivo y cualitativo, que es ilimitado en sus virtudes, que en Él cada virtud está presente en un grado absoluto. En otras palabras, la infinidad de Dios significa perfección. Y ese atributo es un atributo incomunicable de Dios. Es decir, Dios no comunica ese atributo suyo a nosotros los criaturas. Ninguno de nosotros es infinito. Ninguno de nosotros es omnipresente, ni ninguno de nosotros es eterno. Es un atributo incomunicable. La infinitud de Dios es un atributo incomunicable de Dios. Y es precisamente lo que enseña la Escritura. Salmo 139. Vayamos al Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice, Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí y allí tú estás. Jeremías 23. Versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Génesis 21, 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Salmo 92, escuchen, nos dé tiempo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, desde siempre, tú eres Dios.
Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, al Rey de la eternidad, al Rey infinito. Segundo atributo. Nuestra confesión continúa diciendo esto, que Dios es un espíritu purísimo. Espíritu purísimo. Cuando nuestra confesión dice que Dios es espíritu, lo que quiere decir es esto. Nuestra confesión dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni miembros. Es decir, que Dios es acorpóreo. Él es invisible, no tiene cuerpo, no tiene miembros. Esa es su esencia, ese es Dios. En su esencia Dios es acorpóreo, es espíritu. Y no es eso lo que significa ser espíritu. O puedo decir yo que yo soy espíritu. Soy un espíritu. ¿Y qué haces de eso? ¿Verdad? No lo digo. Pero el Señor Jesús entiende lo que es ser un espíritu. Vayamos a Lucas 24. ¿Recuerdan lo que pasa? El Señor Jesús ha resucitado. Los discípulos están metidos ahí en la casa llenos de miedo. Les dice en versículo 36, paz a vosotros. El Señor Jesús llega así, en un cuerpo glorificado a ellos, y les dice, paz a vosotros. Y dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ¿por qué piensan, por qué tienen miedo? ¿Por qué piensan que yo soy un espíritu? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Eso es lo que significa que Dios es espíritu. Él no tiene manos, ni pies, ni carne, ni huesos. Él es invisible, es acorpóreo, no tiene miembros. Lo que el Señor les estaba enseñando, recordándoles, porque ellos lo sabían, a sus discípulos, es que a un espíritu no se le pueden atribuir propiedades materiales. Un espíritu no tiene una extensión específica en el espacio. Yo ocupo en este momento una extensión en el espacio porque tengo un cuerpo que lo ocupa. A un espíritu no se le puede atribuir eso porque es espíritu. No se le puede atribuir un peso porque es espíritu. No se le puede atribuir masa porque no tiene cuerpo, es un espíritu. No tiene partes porque es espíritu. No tiene forma porque es espíritu. No tiene olor porque es espíritu. Yo tengo olor. Por dicha me bañé hoy. Pero cada uno de nosotros tiene un olor porque tenemos cuerpos. Pero un espíritu no tiene olor ni sabor. Un espíritu es invisible. Eso es precisamente lo que la Biblia afirma acerca de Dios. El pasaje que nuestra confesión va a esto es Juan 4:24. Ese pasaje de Jesús con la mujer samaritana, en donde Dios le dice a la mujer, Dios es espíritu. Lo que afirma el Señor Jesús, Dios es espíritu. Y por eso nuestra confesión afirma que nuestro Dios es espíritu purísimo, invisible, sin miembros.
Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:17, donde lista algunos de los atributos de Dios ahí Pablo a Timoteo, y le dice: por tanto, al Rey de los siglos, ya leímos eso, inmortal, invisible. ¿Por qué es invisible? Porque es espíritu. Al final de su carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Por qué no pueden ver los hombres a Dios? Porque es espíritu. El espíritu no lo podemos ver porque no tiene cuerpo, no tiene masa. No lo podemos oler porque no tiene olor, es espíritu. Y es precisamente ese atributo es un atributo comunicable a nosotros. Dios, los ángeles son seres espirituales. Dios les ha comunicado ese atributo a los ángeles. Y nos ha comunicado a nosotros ese atributo también. ¿En qué? Nosotros tenemos un espíritu, un alma invisible. Pero nosotros no debemos tratar estos atributos comunicables de Dios en un sentido como sinónimos. Es decir, ya porque Dios es espíritu de esa manera, entonces nuestro espíritu es exactamente igual. No. Debemos entenderlo de una manera analógica. Es decir, Dios es espíritu y sí, Él es, ese espíritu sobrepasa cualquier concepción de espíritu que podamos tener y que se nos pueda comunicar a nosotros. Pero nosotros tenemos también un espíritu que es invisible. ¿Ok? Y Dios nos ha comunicado eso a nosotros. Cuando nosotros muramos, si el Señor no ha venido, vamos a ir en espíritu a estar con Cristo, esperando la resurrección de nuestro cuerpo, para estar juntos con nuestro cuerpo y nuestro espíritu juntos otra vez. Pero estaremos en espíritu, invisibles, con Cristo en el paraíso, esperando eso, la venida de Cristo. Pero otra cosa importante es que este atributo de Dios, de su espiritualidad, de su invisibilidad, es lo que hace de diseñarse una imagen de Dios un pecado tan grave, porque Él es espíritu. Escuchen lo que Dios le dijo a Moisés, o por medio de Moisés a Israel, en Deuteronomio 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. Es un pecado gravísimo hacerse una imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando estamos diseñando, cuando el pagano estaba haciendo una imagen, una escultura de Dios, cuando los israelitas hicieron ese becerro de oro, lo que estaban diciendo: este es Dios, así es Dios. Esa no es la esencia de Dios. Él no está limitado a eso. Él no está limitado a ese espacio. No, Él es infinito, Él es eterno, Él es Dios, Él es invisible. Y cuando tratamos de quitarle esa invisibilidad, esa espiritualidad de Dios a Dios, estamos pecando contra Él. Perdón, ¿me entienden? Por eso no podemos figurarnos. Y Robert Raymond dice que el cristiano debe tener cuidado de nunca pensar en Dios en su esencia espiritual como teniendo alguna característica material. Nunca debemos pensar en Dios como en algo material, poseyendo alguna característica material, porque Él es espíritu. La
otra semana seguimos entonces. Si tienen alguna pregunta, me buscan, por favor. Ahora tenemos